La plenitud de la limitación, he puesto como subtítulo. Es una frase que, como les diré, procede de Unamuno. La vida humana es cotidiana. Hay un verso francés que lo dice como queja: ah, que la vie est quotidienne, qué cotidiana es la vida. A mí me parece muy interesante que la vida sea cotidiana. La vida es cada día, se vuelve a empezar. Es la unidad elemental de la vida, es el día. No se le da la importancia que tiene al hecho de que la vida esté interrumpida por el sueño, en principio, todos los días, que la vida termine cada día y vuelva a empezar cada día, que haya un momento en que se amanece, en que uno se despierta al mundo, a una cierta forma de mundo, en que uno hace el balance del día por la noche, cuando se duerme o se dispone a dormir, a intentarlo por lo menos, en que uno se despierta a algo que varía, se despierta a alguien, a algunas personas, se despide de estas personas o de otras hasta mañana. Es decir, es la estructura que tiene la vida humana. Es absolutamente, ustedes imaginen que la vida fuera continua, sería enteramente distinta. Que la vida fuera algo en continuidad, que no hubiera interrupción de la noche, que no hubiera interrupción del sueño, que no se volviera a empezar. Sería enteramente distinta. O aparte de los motivos de fatiga fisiológica, psíquica, que evidentemente sería muy difícil de soportar, pero la vida tendría una estructura continua enteramente diferente. Yo creo que es esencial el que la vida empiece y termine provisionalmente, termine con la esperanza de no haber acabado, de volver a empezar. Esto lleva a la consecuencia de que cada día tiene un proyecto. Hay que hacer un proyecto. Cuando uno se despierta, tiene un proyecto determinado. Cuando uno se dispone a descansar o a dormir, hace un balance. ¿Qué ha sido de este día? ¿Se ha logrado o no? ¿Ha sido fructuoso o estéril? ¿Ha tenido una decepción? Ese balance es muy importante. Tengo la impresión de que no suele hacerse o se hace muy poco. La mayor parte de la gente no parte de un proyecto con una esperanza, con una ilusión, no hace ese balance cotidiano, ese balance final de cada día, que en definitiva es un balance de resultados, diríamos, y al mismo tiempo un juicio sobre el día, tal vez con propósito de enmienda. Es evidente que si fuéramos atentos a la estructura real de la vida, incluso a esta microestructura de la vida, que es cada día, la vida sería probablemente más intensa y verosímilmente más perfecta. Porque lo curioso es que se vive con un grado mayor o menor de desatención. De desatención que se convierte en algo de lo cual hablaremos el próximo martes, precisamente, ¿no? Pero es importante, además hay un hecho que es capital. La vida es limitada, sabemos que tenemos que morir, evidentemente, es un horizonte que tenemos al fondo. Sí, pero no sabemos cuándo, mors certa, hora incerta, no sabemos cuándo y, por tanto, mañana posiblemente no. Justamente el que la vida sea cotidiana tiene un efecto capital, que es que finge una ilusión de eternidad. Porque lo que hacemos todos los días, pues pensamos que no hay por qué no seguir haciéndolo. Fíjese que en francés siempre se dice toujours, toujours es tous les jours, todos los días, siempre.
Sabemos que no es así, pero como no sabemos cuándo, no sabemos cuántos días nos quedan, piensen ustedes que cuando se es viejo, no es que se sepa cuántos días le quedan a uno, pero en definitiva tiene la impresión de que no muchos. Por lo menos a veces viene a la mente la idea de, no digo del número, el número no se sabe, pero del orden de magnitud. Yo me acuerdo hace ya bastantes años, cuando no podía hacer todavía estas cuentas, no tenían sentido, yo pensaba en lo que es la agenda. La agenda es un poco la traducción de la cotidianidad de la vida. En la agenda se anotan las cosas de cada día, ¿no? Y en general, yo pensaba, ¿cuántas agendas va a usar uno? No se sabe tampoco. Pero es evidente que si a alguien le regaláramos un paquete de agendas de los años futuros, evidentemente se quedaría sorprendido y pensaría, estas no las voy a usar. Estoy seguro de que no voy a usarlas, ¿no? Tal vez la primera, tal vez dos o tres o cuatro, no sé. Pero en cierto momento decir, bueno, estas ya no. Supongan ustedes que nos regalaran una colección de agendas del siglo XXI. Bueno, evidentemente estábamos seguros de que muchas de ellas iban a quedar en blanco. Pero es capital precisamente esa posibilidad de que lo que se hace un día y otro día y otro día, bueno, pues se siga haciendo. Y por tanto, podemos hacernos un poco la ilusión de la eternidad, aunque sabemos que no es así, sabemos que, en definitiva, se trata de los días contados, pero no sabemos la cuenta. Esto es lo que me parece fundamental. Pero insisto mucho, lo que creo que es esencial es el carácter proyectivo de cada día. Es decir, el proyectar cada día, el poder hacer el balance, el tener una impresión de plenitud, de satisfacción o de frustración, de decepción, de fracaso. Cuando uno se despierta a la felicidad, a una cierta forma de felicidad, o a la infelicidad. Evidentemente también cabe despertarse a la infelicidad. Uno se encuentra cada mañana con la felicidad o con la infelicidad, o con una combinación de las dos cosas. Tal vez despierta uno a la infelicidad con alguna esperanza de tener algún fragmento, algún islote de felicidad que llega o no llega. Y entonces se tiene o esa satisfacción o esa decepción que renueva, que acentúa la infelicidad. O a la inversa, si uno se despierta a la felicidad, puede haber nubarrones, puede haber también decepciones, dolores, tal vez inesperados, frustraciones, que casi siempre son de cosas que parecen no tener importancia exterior. Es una visita que no llega, es una carta que llega o que no llega, es una llamada por teléfono, es un gesto de una persona que nos deprime o nos anima. De eso se compone la vida. Esto es fundamental. Pero esto es general, esto vale para todas las personas. Y es posible, en cualquier forma de vida, es posible que esta vida se haga, esta vida cotidiana, se haga con atención, con ese tipo de anticipación del día entero, de balance, y entonces adquiere sentido. Porque lo fundamental es que la vida es argumental. Y si la vida tiene argumento y tiene que tener argumento cada día, entonces adquiere ese carácter dramático, ese carácter proyectivo que permite la ilusión, que permite precisamente que cada día tenga un valor y no sea cualquiera, un día cualquiera. Hay la otra posibilidad de la cual hablaremos el martes próximo. Pero de momento esto es capital. Y yo insisto mucho en que esto, si se realiza de una manera adecuada, da una impresión de plenitud. Yo recuerdo la expresión, la plenitud de la limitación, la emplea Unamuno en uno de sus libros más extraordinarios, Paz en la Guerra. Paz en la Guerra hace una descripción
de la tertulia que se reúne todas las tardes o las noches en la chocolatería de Pedro Antonio, el chocolatero de Bilbao. Es una descripción verdaderamente admirable en que van llegando los contertulios, media docena de personas todos los días. Describe cómo van llegando, no los describe a ellos, describe lo que hacen, cómo se quita uno la capa, cómo el otro se sienta tal, cómo lo que hacen, lo que dicen en cada momento, y va creando precisamente el ambiente de lo que hacen estas personas que van a llegar a hablar. Y entonces Pedro Antonio, el chocolatero, el que está en su casa, vive esta tertulia cotidiana, es cotidiana, naturalmente, es de todos los días, y se siente arropado por ella, se siente en definitiva feliz. Dice que siente la plenitud de su limitación. Porque justamente por vivirlo de esta manera, por vivir, diríamos, la palabra sería auténticamente, no en abstracto, no de un modo puramente rutinario, sino en concreto, gozando del momento, gozando de cada momento, contando con los gestos, con las palabras, con lo que van a hacer los contertulios, en aquel ambiente, en la chocolatería, en la trastienda de la chocolatería. Justamente esto le da sentido y él se siente como el pez en el agua. Es una vida vulgar, es un día como cualquiera, es una vida modesta, no hay nada de particular. Pero justamente esa es la plenitud de la limitación. Todos saben que van a morir, todos saben que la vida es limitada, que los días son contados, pero no sabemos la cuenta. Esto es fundamental. Y hay en definitiva ese proyecto de cada día, de pasar ese rato, de esperar la llegada de la hora de la tertulia, de después despedirse hasta mañana, hasta el día siguiente. Es interesante, por ejemplo, el tipo de operaciones de cada día. Nos levantamos, hay unas operaciones de aseo. El hombre invierte bastante tiempo y bastante que hacer en el aseo, sobre todo en ciertas formas de vida, en algunas épocas y en algunos lugares no mucho, pero en algunos sí. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? Bueno, es evidentemente el que uno piensa que es alguien, no cualquiera, que se va a ver y sobre todo a ser visto, que tiene que estar de cierto modo. Hace una serie de operaciones que son cotidianas, que se hacen cada día, que no son forzosamente rutinarias. La rutina es el gran peligro. Que después hace lo que va a hacer, por ejemplo, el trabajo cotidiano, que puede ser cualquiera, puede tener cualquier nivel. Se puede hacer algo que puede no ser ni muy importante, ni muy remunerador, ni muy creador, pero si se hace como algo propio, como algo que es el menester de cada uno, de cada día, de cada uno cada día, eso tiene interés, tiene valor. Y eso da sentido a la vida. Ustedes imaginen que hablamos de sentido de la vida. La vida tiene un sentido general. Pero no tiene sentido general si no tiene sentido en cada momento, en cada detalle, en cada día. Es decir, la importancia de que la vida cotidiana tenga sentido, tenga proyecto, tenga expectativa, deseo y pretensión de felicidad que se frustra o no, lo cual introduce un cierto dramatismo de cada jornada. Esto es enormemente importante. Y esto, evidentemente, si ustedes miran, es, diríamos, como la moneda menuda de la felicidad. La felicidad, a grandes rasgos, evidentemente, uno siente que la vida en conjunto es feliz o infeliz, o más o menos, o con un grado determinado de felicidad. Así, pero esa felicidad se compone de la felicidad de cada día. Y evidentemente hay que hacerla, hay que proyectarla, hay que imaginarla. Depende todo, adviertan ustedes esto, no tanto de lo que pase, de lo que ocurra,
sino de cómo se imagina, de cómo se anticipa, de cómo se saborea, de cómo se le hacen las últimas cuentas a cada día. Esto es lo capital. Es decir, cuando hablamos de lo cotidiano hay que justamente concentrar la atención en el proceso diario, en el proceso de cada día. Y naturalmente lo que pasa es que cada día excede de sí mismo. Ustedes piensen que cuando pensamos en cada día, pensamos como un día que es una parte de un proyecto general. Estamos actuando precisamente desde el proyecto general. El problema está en esto, en que si alguien, por ejemplo, tiene un proyecto, que ustedes imaginen, por ejemplo, ¿qué diré yo? Tomen ustedes un ejemplo que es particularmente claro, que es el ambicioso. El ambicioso tiene un proyecto general. Fíjense que hay una fórmula española muy curiosa que se emplea, bueno, española y no española, pero en español se dice llegar. La gente que quiere llegar. Es un poco triste, ¿no? Ya Cervantes decía que es mejor el camino que la posada. Llegar. ¿Llegar a qué? Pero evidentemente el ambicioso, por ejemplo, suele llegar arrollando cada día, pasando por encima, viviendo de mala manera, viviendo sin atención, viviendo sin cuidado, sin interés, cada día. ¿Y llega a qué? Al final llega a la muerte, claro, pero eso ya no tiene mucha gracia, ¿no? Pero, ¿llegar a qué? Es decir, fíjense ustedes que es un poco como una especie de aplastamiento de la cotidianidad. Es evidente que el que es ambicioso, el que está obseso por un fin, algo que quiere conseguir, evidentemente vive descuidadamente, vive como provisionalmente y descuidadamente cada jornada, cada día. Sería interesante ver cómo los ambiciosos, que hay muchos, por cierto, no viven con cuidado cada día y no son capaces de gozar de cada día, de gozar o de sufrir, de vivir como tal vida personal. Esto es absolutamente importante. En definitiva, diríamos que por mirar a un término lejano, pasan por encima de todo lo cotidiano, de todo lo que es el detalle concreto en que consiste la vida. Nuestra vida consiste justamente en cada uno de los días que vivimos, en lo que podemos tener en cada uno de ellos, lo que esperamos de cada uno de ellos. Y son cuentas que no suelen hacerse. Y entonces, fíjense ustedes, desde el punto de vista de este curso, la vida, incluso la vida más modesta, la vida más normal y más corriente, que no tenga nada de particular, puede estar llena de lirismo, porque está llena de imaginación, de anticipación, de proyección, en definitiva de ilusión. Mientras que si esto falta, desaparece todo ese carácter que es justamente la totalidad de la vida. ¿En nombre de qué? En nombre de cosas abstractas, de cosas aisladas. O bien, y esto es la segunda parte de una especie como de desinterés. Es curioso que en gran parte la vida humana consiste, hay un fenómeno capital, en el cual yo insisto muchas veces, que es la atención. Por ejemplo, creo firmemente, eso alguna vez lo he dicho, que la memoria, por ejemplo, evidentemente dependerá de las neuronas, yo no lo dudo, tiene una base fisiológica, claro, pero fundamentalmente la memoria depende de la atención. Cuando vivimos con atención, esa vida se va fijando, se conserva. Si resbalamos sobre la vida, si no atendemos a ella, va pasando, se va olvidando, no deja huella. A lo mejor tengo una huella en las neuronas, es posible, pero no una huella biográfica. Pero entonces, naturalmente, si esto pasa, la vida es menos vida, porque vamos viviendo y al mismo tiempo desviviendo esa vida, la vamos olvidando,
va pasando, no deja huella biográfica. Si en cambio vivimos con atención, recordamos cantidad de cosas, recordamos casi todo, porque lo hemos vivido atentamente, lo hemos vivido con verdadera atención. Pues bien, esa atención no tiene solamente el resultado muy claro y bastante importante de la memoria, porque naturalmente se vive desde el depósito de la memoria individual y de la memoria colectiva, de la memoria histórica, por ejemplo. Es evidente que la proyección depende de esto. Es evidente que una persona que tiene una larga memoria, insisto, personal o histórica, tiene una capacidad de proyección, de imaginación del futuro, de anticipación del futuro, incluso un futuro lejano. Los pueblos que no tienen memoria, que tienen una memoria muy limitada, parece que el caso máximo son los primitivos australianos, los aborígenes australianos. Parece que tienen una memoria muy, muy corta, ¿no? Y que no pueden proyectar más allá de una semana o dos, vamos, ¿no? Porque es muy corto el horizonte de proyección. Si ustedes comparan con un país, por ejemplo, un país occidental, ¿no?, en que el hombre tiene una memoria individual bastante amplia, bastante minuciosa y detallada, con grandes diferencias, y una memoria histórica. Evidentemente la capacidad de proyección es incomparablemente mayor y a larga distancia, hacia un futuro bastante lejano, que puede entrar en crisis por razones no biológicas, no fisiológicas, sino por razones históricas. Es evidente que un pueblo puede volverse, diríamos, históricamente miope y no mirar hacia lejos, sino solamente a cada día, a un porvenir muy próximo. Hay también las diferentes periodicidades. La periodización de la vida es interesante. El hecho, por ejemplo, siempre me ha interesado la semana, que cada 7 días tengan sus nombres, los días, lunes, martes, miércoles. Se viviría también de un modo distinto sin semanas. Hay los meses, hay las estaciones del año, que por ejemplo en nuestros países son muy sensibles. En los países, por ejemplo, tropicales, pues casi no hay estaciones. Hay muy poca diferencia de una estación a otra, lo cual es agradable en un sentido, pero yo lo echaría de menos. Si yo viviera en un país sin estaciones, echaría de menos el cambio, la rotación de las estaciones. Hay el cambio anual, que no pasa nada, el día 1 de enero no pasa nada de particular, es un día como cualquiera, sí, pero hay la conciencia de que cambia algo, de que empieza algo nuevo y entonces se prepara uno a una cierta anticipación, ¿no? Se dice año nuevo, vida nueva. Luego la vida no es nueva y el 5 de enero ya se hace lo mismo que antes. Pero hay 3 o 4 días en que uno tiene impresión de estar estrenando año. Ahora vamos a estrenar siglo. Y dentro de otro año, milenio. Imaginen ustedes. No va a pasar nada de particular y va a ser un poco, hay una continuidad, por supuesto, pero hay la anticipación, esa articulación del tiempo que naturalmente está añadida. Ustedes piensen, por ejemplo, que todos los pueblos conocidos han tenido calendarios. Es una cosa, diríamos, superflua, no necesaria. Sin embargo, es no sé si absolutamente universal, pero de una generalidad abrumadora. Es decir, el hombre ha querido contarlos, el tiempo, dividirlo, articularlo, introducir un cierto orden que evidentemente sirve para la proyección. Hay naturalmente las edades de la vida, que son edades cronológicas, biológicas, son fundamentalmente son edades biográficas, son edades vitales, que cambian. En nuestra época han cambiado de modo extraordinario. Esa expresión que los periódicos todavía usan, de un anciano de 60 años ha sido atropellado por un automóvil. Bueno, nadie se siente anciano, ni ve como ancianos a los de 60 años. Pero hasta hace muy poco tiempo esto se ha dicho, se sigue como un cliché desgastado, pero todavía la frase circula, ¿no? Como ven ustedes, es decir, el mecanismo de la cotidianidad que se articula en unidades mayores, pero en definitiva procede de la cotidianidad. Es un fenómeno
absolutamente importante. Es evidente, por ejemplo, que es capital cuando se vive la vida cotidiana con esa intensidad que les digo, con esa fruición en la medida de lo posible. Hay una adhesión a la condición del hombre. La condición, es decir, lo que es. Aunque no esté contento, aunque tenga un gran descontento de su situación, es decir, de cómo le va. Esa distinción no se hace en general, pero me parece capital. La condición es lo que uno es y la situación es cómo le va. Uno puede estar enormemente descontento de su situación, que puede ser muy mala, pero estar contento de lo que es. Tiene adhesión a lo que es. Ustedes piensen, por ejemplo, en un hombre a quien las mujeres no le hacen caso. Está muy fastidiado, claro, no cabe duda, cabe. Él está descontentísimo de su situación, precisamente porque adhiere a su condición de varón, porque eso le importa. Y por eso justamente está descontento de su situación. El que es pobre, el que está en mala situación económica, puede estar descontento de su situación, pero puede estar muy contento de lo que es. Puede estar satisfecho y contento de lo que es y sentir que eso que es está bien y quiere serlo. Ese fenómeno tan grave, tan importante, que se produce en ciertas épocas, es bastante reciente, de la proletarización. Es el descontento de la condición, descontento de lo que se es. O se aplicó hace siglo y medio, casi 2 siglos, a los obreros, por ejemplo, que no se sentían proletarios, no lo eran. Es evidente que en el siglo XVIII estaban descontentos de su situación, de que tenían impuestos, de que ganaban poco, de que trabajaban mucho, yo qué sé, ¿no? Pero estaban encantados de lo que eran. En el siglo XVIII español es curioso, se ve en toda la literatura, se ve que la gente popular, la gente de la plebe, está encantada de lo que es y además tienen conciencia de estar mejor que los usías, como se llamaban, las clases superiores. Tienen mucha más gracia, ellos viven mejor, con más gracia, con más vida. Hay ese fenómeno que es la inversa del esnovismo. El esnovismo es justamente la imitación de las clases superiores por las inferiores. En España había el popularismo, que era lo contrario. Era la imitación de las clases populares por las clases superiores, incluso por la aristocracia. Era el fenómeno contrario, que tiene también un lado malo, evidentemente, pero tenía un valor. Eso es característico. ¿Por qué? Porque estaban contentos de su condición. Es decir, no querían ser como los usías, querían seguir siendo lo que eran, populares, pueblo. Sí, pero querían vivir mejor, querían ganar más, querían trabajar menos, tener menos impuestos, lo que fuera. Y claro, por eso cabe la proletarización de cualquier grupo social. Se ha producido de los militares, de los nobles, de los curas, de cualquier grupo social puede sentirse proletarizado si no está contento de su condición. Ocurre incluso en el caso extremo, evidentemente, por ejemplo, hasta en los sexos. Es evidente que hay movimientos en que no están contentos de su condición de varón o de mujer. Sí, eso es mucho más grave que todo lo demás. Piensen ustedes en... Pues bien, esto tiene sus raíces, claro, en el planteamiento, en el tratamiento de la vida cotidiana, en la dosis, diríamos, que pueda caber en la vida cotidiana de lirismo, de ilusión, de proyección, de que, por tanto, ustedes imaginen lo que significa el lirismo aplicado precisamente a la vida cotidiana. Quiere decir que afecte a todos los detalles de la vida. Ustedes piensen que la vida de cada día esté envuelta, diríamos, en esta atmósfera lírica, en esta atmósfera de ilusión, de proyección, de dramatismo, de posibilidad de error o de fracaso o de dolor que interrumpe, pero que evidentemente da un interés a esas formas de vida, o de felicidad. Es curioso cómo se desatiende a la felicidad que dan las cosas pequeñas, las cosas que objetivamente, externamente, tienen muy poco interés, tienen muy poca importancia. Pero si hacemos bien las cuentas, vemos que la felicidad depende primariamente de ellas. Hagan ustedes un poco la cuenta de decir, bueno, en la última semana, ¿qué me ha pasado
de bueno o de malo. Seguramente si hacen ustedes la cuenta, digo una semana para asegurarme de la memoria, no les digo un año, pero una semana. ¿Qué ha pasado? Y verán ustedes cómo esa semana ha sido feliz por unas cuantas minucias, sin importancia ninguna, objetivamente, que casi da vergüenza retenerlas. O se nos ha amargado esa semana por otras pocas cosas que tampoco merecen ni mencionarse. Y sin embargo, de esas ha dependido ese balance general de cada día o de los 7 días de la semana que les propongo. Pues bien, ustedes piensen que de eso depende la totalidad de la vida. Y por eso me gusta la expresión de Unamuno, la plenitud de la limitación. La vida humana es limitada, evidentemente, para todos es limitada. La persona que tenga una vida más brillante, más gloriosa, más potente, lo que sea, en definitiva es muy limitada. Limitada en el tiempo, limitada en su abarcamiento, en sus capacidades. Sí, pero en esa limitación puede ser algo saturado, puede ser algo pleno, puede ser algo que por ser pleno nos llena, o puede ser lo contrario. Y en definitiva, y esto es lo importante, no depende tanto de lo exterior, de lo que pase, de los acontecimientos, de las cosas, depende fundamentalmente de la actitud, de la manera de vivir esto. Depende del grado de ilusión, de imaginación, la imaginación es absolutamente capital, del lirismo que pongamos en todo esto. Si ustedes hacen la experiencia de recordar, si han tenido alguna época, por ejemplo, realmente mala, ¿no? En condiciones penosas, difíciles, los que tenemos mi edad no tenemos que buscar mucho. Por ejemplo, del periodo de la guerra y de sus años siguientes tenía suficiente carácter negativo, penoso, difícil, peligroso, de escasez, de lo que quieran ustedes. Sin embargo, si somos sinceros, recordaremos que ha habido momentos de felicidad en las circunstancias que eran más penosas, más tremendas. Por ejemplo, cuando en Madrid había bombardeos y cañoneos diarios y frecuentes. Bueno, cuando después de descargar una batería había unos minutos en que ya hasta que volvieran a cargar no iban a... O cuando los aviones que habían bombardeado se alejaban y quedaba claro el aire, bueno, se respiraba y se tenía un momento de bastante felicidad, cuando se podía comer algo, por poco y malo que fuera. Había un momento de cierta plenitud y se esperaba, precisamente se anticipaba el placer de ese mínimo placer que consistía en comer algo bastante malo y bastante escaso. Y sucesivamente, o el ver a una persona a quien no tenía ganas de ver, o que hacía sol y el cielo estaba azul. Yo siempre he pensado que la relativa escasez de suicidios en España se debe en gran parte al tiempo. A lo mejor uno piensa tirarse por un balcón, pero luego mira uno y ve, no sé, ve el cielo azul y el sol y tal vez una muchacha bonita que pasa por la calle y no se tira. Si el cielo está oscuro y con niebla, no sé, a lo mejor se tira uno, pero en fin. La vida se compone justamente de ese tipo de cosas, del detalle de cada día y casi de cada hora. Y esto es absolutamente fundamental. Y repito, esto depende de nosotros, fundamentalmente, en una proporción increíble. Y es primariamente un problema de imaginación y atención, es decir, de anticipación de las cosas, de retención de ellas, de balance de cada día, de proyecto y balance de cada jornada. Esto se puede hacer así o se puede vivir de otra manera. El próximo martes vamos a examinar la otra cara, cómo la vida cotidiana se puede convertir en algo que consista en prosaísmo, lo cual es bastante triste. Hasta el martes.